Muy amable, muy gentil. Bueno, sí, pues muy oportunas las intervenciones que he podido escuchar en el día de hoy. Creo que muestra la amplitud y sobre todo la intensidad del debate alrededor de la necesidad de proteger a quienes hoy trabajan a través de plataformas tecnológicas. Lo que hemos visto en aquellas situaciones en donde se presenta un trabajo personal y directo por parte de centenares de miles de personas es un verdadero retroceso, una verdadera involución que nos lleva a condiciones de trabajo y de indefensión propias del siglo XIX. Todo esto ambientado con una narrativa de autonomía, con una narrativa de modernidad y de desarrollo tecnológico, que en muchos aspectos ofende la realidad y ofende la inteligencia de quienes observan de qué manera se ha convertido el trabajo de millones de personas en el mundo en una mera mercancía, en una mercancía que se devalúa de acuerdo con las disposiciones o la forma como organiza ese trabajo el algoritmo, de acuerdo con el número de pedidos, por ejemplo, que se le haga a una persona o la limitación del número de pedidos, de la georreferenciación que se haga del trabajo de estas personas, que ofrece una serie de posibilidades infinitas a quienes son dueños de estas plataformas para regular la forma como se provee el trabajo, para masificar el número de personas que prestan el mismo trabajo y al mismo tiempo para ir deteriorando unilateralmente los ingresos de estas personas. Lo que hemos visto, por ejemplo, en muchas plataformas de domicilios es que en los últimos años el ingreso básico, es decir, el ingreso, lo que se le paga por cada diligencia, ha venido bajando de manera absolutamente unilateral, sin que la acción colectiva de los domiciliarios ni el Estado entre a evitar esta situación. Entonces es algo indiscutiblemente que exige una intervención inmediata por parte del Estado. El Ministerio de Trabajo, pues no, de este gobierno y de los anteriores ministerios de Trabajo, pues no han tomado ningún tipo de medida ni de acción en este sentido. Los gobiernos y las demás carteras que pudieran intervenir tampoco. Y el lobby que hemos enfrentado en el Congreso de la República por parte de estas plataformas ha sido supremamente agresivo. Aliados con el gobierno han impedido los esfuerzos legislativos, en mi caso vengo desarrollándolos, desplegándolos desde hace más de 6 años, intentando buscar la manera de que estas plataformas contribuyan con la seguridad social de sus trabajadores, que es un derecho fundamental, básico, humano, absolutamente elemental. Entonces, pues los argumentos que despliegan básicamente para evitar esta situación son varios. Primero, el cuento de que son trabajadores autónomos que se conectan de vez en cuando. Se crea una narrativa un poco idealizada de que es el muchacho libre que sale de la universidad y se quiere ganar unos pesitos y se conecta. Y esto obviamente como un homenaje a la autonomía, a la libertad y pues bajo una narrativa de utopismo tecnológico, de que estamos llegando a la modernidad gracias a estas plataformas. Pero la realidad es totalmente distinta. Cuando uno observa, basta con hablar con los muchachos, basta con conocer la realidad de los domiciliarios o los conductores de estas plataformas para entender que existe una dependencia total de sus ingresos por parte de la mayoría de estas personas, que son personas que trabajan de sol a sol, que empiezan a las 6, 7 de la mañana y se devuelven a su casa a las 10, 11 de la noche, y que trabajan de lunes a domingo para intentar acercarse al 60, 70% de ingresos reales de un salario mínimo. Existe ciertamente elementos, digamos, que diferencian este tipo de relación de trabajo con la lectura tradicional del trabajo que tenemos en un puesto de fábrica, es decir, en un modelo económico fordista,
Pues porque aquí pues no hay disponibilidad, en teoría no hay disponibilidad por parte del trabajador, no tiene que cumplir en sí un horario de oficina, pero sí existe una dependencia absoluta. Son muchachos que si no dependen para llevar sus ingresos a su casa de la plataforma, y es absolutamente claro en el caso de los domiciliarios y los conductores de Uber, por ejemplo, pues de que existen órdenes y ordenación por parte del dueño de la plataforma, que en este caso pues, actúa como un patrón, respecto de la calidad y del tipo de servicio que se ha de prestar. Lo cual nos lleva básicamente a entender una realidad inicial y una realidad incontrovertible. Y es que la plataforma, en este caso, opera como una especie de rentista del trabajo de un ser humano que presta ese trabajo de acuerdo con ciertas condiciones materiales, de calidad y de prestación del servicio que son impuestas por parte de la plataforma. Y eso no puede ser una relación comercial, aquellas situaciones donde se presenta básicamente una renta del trabajo que ascienda a 25 o 30% de cada diligencia que presta el domiciliario o el conductor de Uber. Eso no es un fee comercial. Un fee comercial en cualquier transacción comercial es el 5, el 6, el 4% de acuerdo con el monto del servicio que se presta. Cuando una de las partes se gana el 25 o el 30% de cada diligencia realizada por un trabajador y lo hace en condiciones de trabajo personal y directo, bajo las instrucciones de esa plataforma, estamos ante un elemento incontrovertible de una relación laboral. Y yo creo que eso es una discusión que ya se ha zanjado en muchos países del mundo. Lo hizo el legislador californiano, lo han hecho en España, lo han hecho en el Reino Unido, y esta es una tendencia creciente en muchos países del mundo, y reconocer esta realidad laboral. En segundo lugar, es una relación absolutamente desigual, en donde el capital de trabajo lo pone absoluta y exclusivamente el operador el trabajador. No solamente ha de poner la maletica, por ejemplo, para el domiciliario, sino que todos los costos asociados con la prestación del servicio, la moto o la bicicleta, el mantenimiento de la moto, los frenos, la gasolina, el pago del plan de datos del celular, y así sucesivamente, todo corre a cargo del trabajador. La plataforma no pone un centavo en materia de capital de trabajo. Y es básicamente un sueño, digamos, de las concepciones más utopistas de la desregulación liberal absoluta de la economía, llegar a un punto en donde el patrono ya simplemente cobra o recoge básicamente una renta laboral del 25-30%, y fuera de eso no tiene que hacer una sola inversión en materia de infraestructura física. Todo el capital de trabajo lo pone el domiciliario. Y sumado a esto, todo el capital, todo el riesgo de la producción, básicamente, de esta actividad económica, también lo asume el más débil, que es el trabajador. Es decir, si esto no es un regreso al siglo XIX, si esto no es un regreso, una involución absoluta a las condiciones más depredadoras de explotación de seres humanos, convertidos en efecto en una mercancía constantemente devaluada por la capacidad que tiene la plataforma de georreferenciar y de restringir las zonas donde trabaja el muchacho, y además de restringir el número de pedidos que se le puede hacer a un muchacho. ¿Qué pasaba hace 6 o 7 años? Una famosa plataforma de domicilios como Rappi le pagaba a un muchacho cerca de 6,000 pesos por cada domicilio que prestaba. Era atractivo, era interesante en un país con tanto desempleo como Colombia. Pero en la medida en que fue ampliando progresivamente el número de domiciliarios, pues empezó a pagar menos por cada domicilio. Empezó a pagar 4,000 pesos en el año 2018 a 4,500. Hoy, como pues, hay tanto desempleado, hay tanto venezolano, hay tanta gente varada, pues simplemente vinculan a muchas más personas. No les cuesta nada porque pues igual el capital de trabajo lo pone el muchacho. Y obviamente eso significa que pueden ir devaluando progresivamente el costo de cada diligencia. Hoy por cada diligencia no pagan más de 2,000 a 2,500 pesos. Entonces es, perdón la expresión, la comoditización o la conversión del trabajo humano en una mera mercancía que se puede ir devaluando progresivamente. Esto es una involución moral
una involución histórica sin precedentes, y todo esto básicamente disimulado detrás de una narrativa absurda y grotesca que vuelve romántico el trabajador autónomo, jefe de sí mismo, que sale a trabajar para ganarse unos pesos y conectarse. Es una narrativa que además, eso sí, necesita y exige por parte de esas plataformas una inversión muy grande en lobby. Y muy grande en lobby porque pues igual son empresas que no tienen costos fijos mayores, no invierten en infraestructura, no invierten en infraestructura de ningún tipo, no la necesitan, no necesitan tampoco contratar pues un personal muy amplio, porque pues, el algoritmo, la plataforma en sí se maneja pues con motores de inteligencia artificial, que se requiere de poca mano de obra, más allá de funciones de apoyo, de back office, de contaduría, legales o de administración de algunos asuntos. Son generalmente empresas que en sí en planta contratan a poca gente y tienen un factor adicional muy complejo, y es que no pagan impuestos en Colombia. Este es un debate grande que se está llevando a cabo en el seno de la OCDE, de la OCDE, de cómo lograr de que estas plataformas que prestan servicios en estos países paguen impuestos de renta, pero no paguen impuestos. Primero porque están en una situación gris de ilegalidad que les conviene. Es decir, todo el lobby, todo el esfuerzo de estas plataformas consiste en mantener este estado de cosas, de indefinición, mantenerse en esta zona gris, porque es muy cómodo. No los obligan a pagar seguridad social, como cualquier empresario que emplee seres humanos, los obliga a pagar seguridad social. Aquí no pagan seguridad social, no pagan salud, no pagan pensiones, no pagan seguros de ningún tipo, pero además no pagan impuestos en el país. Son empresas que utilizan la infraestructura pública, los andenes, las vías, que cuestan dinero, que son impuestos que pagan de renta a los ciudadanos y las empresas formales en el país, pero ellos básicamente no pagan renta, porque su plataforma, que básicamente es presentada como pues, una plataforma de propiedad intelectual o de creación intelectual, está domiciliada en algún paraíso fiscal del Caribe, y desde allí, bajo el régimen de inversión extranjera, pues repatrian básicamente todos esos recursos de renta que pues, no se producen en Colombia porque se están produciendo por producción o creación intelectual desde una isla del Caribe. Entonces no pagan renta en Colombia. Y aquí pues engañan a la opinión pública diciendo que pagan el impuesto, que pagan el IVA. Ellos no pagan el IVA, ellos recaudan el IVA que paga el consumidor. Entonces tampoco pagan impuestos de industria y comercio. Tienen por qué pagarle a las ciudades el impuesto de industria y comercio, que es el que se reinvierte para hacer vías, andenes, que usan estas empresas para que su mano de obra produzca riquezas y ellos puedan obtener el 30% o el 25% de esa renta de trabajo. Esa es la realidad del modelo. Entonces, ¿en qué se gastan la plata estas empresas que obtienen estas rentas tan gigantescas? Pues en adquirir y en crecer, pues que básicamente es una carrera por el monopolio. Ellos se quejan que pobrecitos, que es que nosotros no tenemos utilidades y producimos pérdidas. No están produciendo pérdidas, están invirtiendo en comprar mercados. Están invirtiendo en quedarse con los mercados. Todo sistema capitalista desregulado tiene una característica, y es que las empresas que entran tratan de obtener la mayor participación de mercado, y si pueden tratan de obtener el monopolio, y eso implica una inyección constante de capital para invertir en lo más valioso, y es en la captura de partes del mercado. A eso están destinando gran parte de su plata, y para eso pues implica, sí, pues de pronto funcionar a menor costo, tratar de abaratar hasta donde puedan el costo de la mano de obra, y capturar mercado para lograr una posición monopólica más adelante, que es el estado ideal pues, que buscan las empresas para maximizar sus ganancias. Esa es la situación, básicamente. Entonces, ¿ellos en qué gastan? En lobby, y gastan mucho dinero en lobby. En los Estados Unidos, un ejemplo muy interesante del peso y de la capacidad de este lobby fue la campaña por la Proposición 22. El estado de California legisló y señaló y dijo que estos trabajadores prestan servicio personal y directo, es decir, no estamos hablando de prestaciones de servicios como Airbnb, no. Cuando el señor es un trabajador, un conductor de Uber o un domiciliario, que estos señores eran trabajadores. Pues la empresa se gastó 200, Lyft, Uber y otra empresa más se gastaron cerca de $200 millones para derrotar una proposición aprobada por el Parlamento de California.
Entonces, su tarea esencial, y así lo ha dicho el CEO de Uber, es hoy una función política, es derrotar, es luchar contra la capacidad de los congresos, de los parlamentos y de los gobiernos, y de los gobiernos para regular esta situación y garantizar esta zona gris de desprotección total y absoluta del trabajador, porque es la que les permite ganar mucho dinero, mucho dinero. Y aquí en Colombia, pues eso es baratísimo. Para estas empresas les basta con contratar unas cuantas agencias de medios, no son caras, para poder irrigar a través de los medios de comunicación esa visión romántica que ve desde el trabajador autónomo, libre, que espontáneamente decide conectarse de vez en cuando para redondear unos pesos. Han vendido la idea grotesca de que ellos pagan impuestos en Colombia porque recaudan el IVA. Han vendido también la idea de que es que esto es la modernidad y los que se oponen o buscan la regulación o la protección del trabajador son unos anacrónicos que no entienden nada de tecnología, un poco como el espejito con la que llegaban los conquistadores hace 500 años a estas costas. Y han tratado de estigmatizar cualquier esfuerzo o iniciativa, poniendo a los periodistas a decir es que esto es una manera de, quieren que Uber se vaya, que Uber no invierta en Colombia, no invierten un peso, realmente lo que hacen es extraer unas rentas muy grandes. Ahora bien, son una fuente de generación de empleo, y toda fuente de generación de empleo en un país que no produce y no genera empleo como que tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina, debe protegerse y debe defenderse. Es un dilema que nos obliga a nosotros a buscar finamente la solución. En varios países, particularmente anglosajones, han decidido que estamos ante un contrato laboral, pero con una capacidad de flexibilización del contrato laboral mucho mayor por parte del juez que aplica las normas del contrato laboral al caso. Nuestra situación es distinta, es un contrato laboral diseñado para situaciones de trabajo completamente distintas. Y por eso creo yo también, no obstante, que una aplicación muy rígida del contrato laboral, tal como está establecido, con unos ítems o unos elementos que son inderogables, puede dificultar el modelo de negocio de estas plataformas, porque no se trata de destruir el modelo de negocio de las plataformas. En un país que genera empleo y que no genera ingresos para los desempleados, pues tenemos que ser muy cautelosos a la hora de tomar medidas que afecten esos contratos de trabajo o esa generación de modelo. Pero por eso hemos propuesto un modelo intermedio que es un punto de partida en donde la plataforma asume la mitad de la salud y de las pensiones de quienes trabajan con ellos y asume el costo de un seguro, eliminando aspectos como, por ejemplo, las vacaciones, la prima o la cesantía o el despido sin justa causa, particularmente el despido sin justa causa, pues que sí sería, digamos, muy contradictorio con un sistema o una plataforma que conecta y desconecta y que es un elemento esencial de su modelo de negocio. No es lo ideal es una protección mayor, pero creemos que es un punto de compromiso en este momento y un punto y un case de partida para luego lograr mayor protección y mayor seguridad social y para garantizar la inclusión de centenares de miles de personas, como han demostrado diferentes estudios, rápidamente en la seguridad social. Es un modelo intermedio que es incluso muy parecido al que terminó aprobándose en la Proposición 22 en California, porque en California sí derrotaron a través de ese plebiscito, de ese referendo, perdón, la legislación del estado de California. Como decía el profesor Jaramillo Jacir, hay un tema cuestionable y es pedirle al consumidor que defina los gastos, perdón, que defina la estructura de costos o de protección laboral, que es algo pues muy complejo, pues porque pues eso no debe estar sujeto a una decisión democrática, eso es un derecho fundamental, un pilar esencial de cualquier régimen democrático y constitucional democrático y liberal. Pero bueno, esa fue la situación. Ahora bien, en la Proposición 22 de California se estableció que las compañías pagan, garantizan unos ingresos básicos y mínimos y al mismo tiempo que asumen pagos de la seguridad social y de un seguro. Aquí en Colombia, los voceros de esas mismas compañías propenden básicamente para que no se le pague absolutamente nada, para que siga exactamente la misma situación de total explotación laboral. Y es paradójico, pareciera que para estas compañías el trabajador californiano sí merece un piso básico de protección, mientras que el trabajador colombiano simplemente merece vivir en el más absoluto esclavismo laboral, que es lo que están proponiendo estas empresas. Un doble discurso, un doble rasero, moralmente inaceptable y que nos obliga a todos a emprender básicamente la defensa de estas personas, buscar un régimen de trabajo digno,
humano y civilizado, y no permitir que esto sea básicamente una involución, un regreso al siglo XIX, con discursos cándidos, ingenuos y sobre todo manipuladores de progreso tecnológico. Entonces, este proyecto hemos enfrentado un lobby impresionante por parte de estas plataformas. Yo no sé con qué bicocas terminan volteando congresistas. Un lobby también feroz en la prensa, es decir, con qué facilidad logran cooptar a la prensa de un país con su lobby, y al mismo tiempo, lo más vergonzoso, la posición del gobierno nacional, completamente ausente, borrado, indigno, porque pues asume su función principal, que es representar al débil. Los señores de estas empresas tienen miles de millones de dólares con los cuales se pueden defender absolutamente solos. Nosotros, los congresistas que somos representantes del pueblo colombiano, y el gobierno nacional, pues es la voz de todos los colombianos, incluso de estas empresas, pero sobre todo debemos ser la voz del que no tiene cómo defenderse, del que explota con un trabajo de 7 de la mañana a 11 de la noche, queda después debajo de la rueda de un camión y sus hijos completamente desamparados, del tipo que se gana 500,000 pesos mensuales trabajando de lunes a domingo y no tiene cómo diablos pagar ni la salud ni las pensiones de su familia. Y este Congreso indigno y este gobierno indigno prefieren asumir el papel y la defensa de unos tipos que tienen perfectamente cómo defenderse y que viven de la explotación constante y permanente de seres humanos, de personas de carne y hueso, que con su trabajo los enriquecen todos los días. Ojalá que estas iniciativas salgan y ojalá que el país sea consciente de lo que está en juego y del debate moral de fondo que estamos enfrentando. Muchas gracias.